Hola Fernando, ¿qué tal? Vaya, reconozco que esta última parte me ha costado más de lo que me pensaba, pero bueno, también reconozco que programar, o sea, programar no es muy fuerte, sé unos rudimentos y bueno, pero en fin, ayudándome de tutoriales de cómo acceder a CSVs desde Python para Blender, desde BPI que se llama, y como no, con la ayuda de ChatGPT también me ha echado una mano, pues he llegado a un script que creo que está bastante bien y hace bastante bien el trabajo. Lo siguiente que tendré que hacer es ponerlo bonito, ¿vale? Es decir, que tenga una interfaz de usuario para que puedas cargar el fichero que quieras. Pero bueno, en definitiva te enseño un poco cómo funciona y ahora luego con este ejemplo muy sencillo que es un fichero de Excel, en este caso de Google Sheets, con cuatro filas y tres valores, uno por ensayo, más o menos análogo al que tú me has mandado, pero bueno, en el que el primer valor es el nombre del ensayo y los tres siguientes números son eso, los valores de los ensayos. Vale, yo esto lo descargo de aquí, que es lo que haré después con tu fichero que me has mandado, lo descargo como, por aquí está descargar, como valores separados por comas, CSV. Vale, es importante para que o sea, que el script lo entienda bien, que el separador decimal de la hoja de cálculo esté en puntos, no en comas. O sea, que sea 0.652 en este caso, pero que esto sea un punto y no una coma. Esto se logra si lo tienes con comas, haciendo la localización de la hoja de cálculo en lugar de en España, en Estados Unidos, que utilizan este separador en lugar de la coma. Bueno, es una cuestión menor, pero vamos, que sepas que va así. Total, que bueno, pues con este pequeño archivo, esta pequeña hoja de cálculo me lo he exportado como CSV que tengo en el escritorio y en Blender me he creado este script, este pequeño script que lo que hace es, bueno, pues importar tres librerías, BPI, CSV y Math. BPI cargan los comandos de Blender directamente, todas las cuestiones, todos los comandos de Blender llevan una función de su API en Python, que te lo indica aquí siempre que haces una acción en Blender. Por ejemplo, añado una ecosfera, ¿vale? Pues se crea una nueva orden, que es una llamada a su API, en el que te dice qué es lo que hace añadir una ecosfera, salir del modo edit mode, es decir, que el modo edit mode esté en false, quiere decir que esté apagado, no esté activo, que es sería en false, alineado al mundo, o sea, alineado a las coordenadas globales de la escena, en la locación 000, la escala 111 y para de contar. Estos son los parámetros. Bueno, vale, pues esto es la librería BPI. La librería CSV es la que son las funciones para trabajar con ficheros de hojas de cálculos en formato CSV. Y la librería Math es una librería para operaciones matemáticas, como su nombre indica, que en este caso he utilizado para repartir, como vamos a trabajar con una gran cantidad de bolas, en este caso, eh, en lugar de posicionar todas en el 000, lo que he hecho es crear una matriz de x por y. Cada dirección es la raíz cuadrada del número de filas, el número de entradas en el, en el, en el fichero CSV, y así lo reparte. Bueno, después lo que hago es una función primero que borre todo, es decir, esto siempre lo suelo hacer, para un poco limpiar, o sea, cerciorarme de que la escena esté completamente, un CLS, digamos, pero en la escena, ¿no? Lo que hago es seleccionar todos los objetos y borrarlos. Y después viene la función, lo que es la cuestión mollar del script, que es abrir el fichero CSV, definir el número de filas, después definir el tamaño de la retícula, el grid size, que es eso, la red cuadrada del total de las filas, ¿no? El total de las filas que hemos definido aquí por la red cuadrada es el tamaño de la rejilla. Entonces ya tenemos un poco pues la posición, la longitud que va a tener la matriz en la que se va a distribuir la longitud en número de esferas de la matriz en la que se va a distribuir
nuestra matriz. Y ahora voy, digamos, con la parte que es la creación de esferas y el enlace o la conexión de, de cada una de las esferas que creo en el entorno en la escena de Blender y cómo lo conecto con Geometry Nodes, ¿no? Entonces, lo dicho, primero creo, bueno, con un bucle que básicamente este bucle va a ir desde cero, desde 1, desde 0 a la longitud del CSV y entonces va a crear tantas ecosferas como filas hay en el CSV, ¿vale? Entonces, como ya tengo el fichero CSV abierto, le he dicho que el nombre de la ecosfera, icosphere name, es una variable del objeto BPI OPSM Primitive Icosphere. Entonces le digo que la icosphere name sea el row 0, que es el primer valor, la primera columna de la tabla de cálculo. Y después le digo también que a cada icosfera le asigne un modificador Geometry Nodes que cargue el node tree o node group, que se llama ensayos, el que hemos creado para darle color a las bolas en lugar de en función de las tolerancias que hemos definido. Y entonces después con este segundo bucle, con este bucle añadido, lo que le digo es que al valor E1 le asigne el valor en la columna 1. Al valor E2, el valor E1 es el valor E1 del modificador. Ahora cuando ejecute el script te lo mostraré. Bueno, el valor de 2 se lo aplique a la columna 2 y el valor de 3 a la columna 3. Vale, pues ya está. Esto sería lo que... Bueno, pues este bucle que es tan chorra, pues es al final lo que más tiempo me ha llevado porque... Bueno, pues porque me estaba liando con te decía que estaba intentando hacer a través de los hooks, ¿no? O de los... de los drivers. Pero esta noche medio dormido me doy cuenta que eso era dar un paso innecesario, que realmente lo que quiero no es asignar un valor a un driver, o sea, y ese driver al valor E1. Lo que quiero es directamente asignar el valor de la columna al valor de 1, con lo cual me eliminaba ese paso. Bueno, una anécdota, pero que en ese momento de Urbavela me di cuenta de dónde estaba el error o de dónde podía ir, por dónde podía ir para simplificarlo. Y ya finalmente aquí abajo, bueno, pues defino la posición de cada una de las bolas, ¿vale? Le digo que es la posición X, que es la posición Y, y le digo que, que esta variable dentro del objeto icosphere tiene, que es la localización, tiene unos valores de Xpos e Ypos para cada una de ellas, ¿no? Está dentro del bucle principal, con lo cual esto se repite para cada una de las bolas de la tabla. Por último, y esto es lo que quiero hacer de manera visual, para que puedas definir con un botón, apretando un botón y definir la ruta del archivo. Yo ahora mismo tengo aquí la ruta en local, o sea, en mi escritorio, pero lo suyo será que esto sea un botón en el contextual en el que tú aprietes y te deje llamar al archivo que quieras. Vamos, te habrá un explorador de archivos y te abra el archivo que quieras. Creo que el delete all, o sea, esta función de aquí arriba, también debe ser una opción que tú puedas apretar con un botón. Es decir, no debe ser que tengas ficha cargada a 9 puntos o lo que sea y te borre por defecto todo. Bueno, yo siempre lo añado porque me gusta tener la escena limpia de trabajo. Si ves que no es conveniente porque te puede llevar a errores, lo eliminamos y ya está. Yo pensaba asociarlo a un botón, pero bueno, si ves que no va a ser que no va a ser productivo, pues lo eliminamos. Y finalmente la llamada a la función principal. Y nada, con esto le doy aquí a ejecutar y ya ves, carga las escenas, carga las esferas, las icosferas, con los valores del CSV. Y esto me ha hecho sentir francamente satisfecho con las vueltas que he dado y cómo lo he suelto. Nada, grabo el script, grabo el fichero también,
Bueno, lo como un title para después pasártelo. Y nada, esto es todo. Ahora lo siguiente, probar con tu archivo, que es más extenso, ver cómo, supongo que las tripas van a funcionar perfectamente. Lo que a lo mejor voy a tener son problemas de formato, porque serán muchos más ensayos, muchas más bolas y cómo dejarlo. Pero bueno, ya tenemos un prototipo operativo y joder, la verdad es que estoy contento con él. Nada, seguimos hablando. Un abrazo, chao.